Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de hoy, jueves 30 de abril. Em, quiero iniciar por una duda que han tenido algunos de sus compañeros en los envíos o en la realización de los trabajos de la guía. Para la guía, la primera guía o la semana uno, cuando hicimos guía, tuvimos la posibilidad de hacernos en parejas. Y pues les di la oportunidad de que se pudieran escoger parejas y trabajar con alguien para ir conociendo a sus propios compañeros. En esta posibilidad de conseguir pues, un compañero de trabajo, eh, hay muchos que preguntan si se pueden hacer solos, pero pues aunque yo se los permito hacer, la idea es que en algún momento puedan conocer a sus compañeros. Esto con el fin de ustedes entre más conozcan a las personas, pues se van a poder reunir para hacer grupos mayores y puedan trabajar en equipos más grandes. Ahora solo estamos trabajando de a dos, pero más adelante van a haber equipos más grandes y vamos a tener que hacer un trabajito con equipos grandes conformados por ustedes. Entonces, eso es que tienen que aprovechar esta oportunidad pues, para conocer a sus compañeros en los trabajos. Eh, Empezar a saber quién va a hacer algún tipo de trabajo, quién es eficiente para eso. Ya no solo de pronto solo es su compañero, en esta oportunidad puede conseguir otra persona eh, con que trabajar. Toda la cuestión no va a ser solo individual en algún momento nos toca trabajar en equipos también, que el trabajo va a ser un poquito más grande de lo normal. Entonces, para que lo tengan en cuenta que pueden organizar, por ejemplo, reuniones como estas. Cada uno puede crear su propio perfil, acuérdense, alguna otra herramienta. Entonces puede empezar a hacer ese tipo de cambios y de pruebas. Si uno no lo quiere el compañero, ¿qué hace uno? Joan, hay muchas formas de interactuar y la idea es que en algún momento usted conozca a otros compañeros. En algún momento usted no solo tiene un solo compañero, sino que puede tener varios. Y se los digo porque pues en algún momento van a necesitar más compañeros. Entonces, para que no se les olvide que esto es trabajo también colaborativo, es parte de la colaboración que llevan entre ustedes para trabajar y eso les facilita el trabajo. Si ya en determinado caso para las guías que quieren hacer solos, pues bueno, yo igual no tengo mucho problema. Pero cuando ya necesite equipos grandes, ahí sí no voy a dejar hacer a nadie solo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en sus equipos de trabajo, en en su desarrollo de la guía. Si esta guía quiere cambiar de persona, bien pueda lo puede hacer. Conozca a otras personas y pues va probando con sus compañeros. Si estaba solo en la pasada, pues trate de buscar a alguien que también estaba solo y trate de hacerse con él, a ver cómo trabaja. Entonces necesito que echen que también tengan en pendiente eso. Eh, Eso se lo dejo a ustedes. Realmente ponerme a organizarme, ustedes háganse con ustedes, pues yo no lo voy a hacer. Ustedes están bien grandecitos para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, como ustedes ya son la mayoría de adultos, solo tengo unas tarjetas de identidad por ahí, pero eso ya casi. Entonces, no se preocupen, ustedes pueden hacer el trabajo y pueden trabajar en equipo. No es fácil, nunca les he dicho que sea fácil esa relación, pero lo pueden hacer. Eh, y no pueden ser siempre los lobos solitarios que trabajen siempre de a uno. Tienen que aprender a trabajar también con otras personas. Y pues, es oportunidad para que se conozcan todos estos ejercicios que nosotros colocamos. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a mirar, me imagino que ya alguno habrá resuelto el ejercicio que está en la pantalla. Ese ejercicio
Con la ley de Ohm, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de hallar la intensidad de la corriente, porque es el único valor que nos hace falta en ese momento. Y cuando hallamos la intensidad de corriente, si ustedes se acuerdan, la relación se efectúa con el voltaje y con la resistencia. Entonces, en este caso, voltaje sobre resistencia me daría la cantidad de, muy bien, de 4 amperios. Acuérdense la letra final, 4 amperios. Entonces así se lo van aprendiendo, así van tomando la relación y pues les va quedando más fácil. Si usted tuvo que haber hecho el triángulo que les mostré el día de ayer y colocar los valores, no importa, así se lo va a aprender en algún momento, lo va a poder reproducir más rápido. Entonces efectivamente para los que ya hicieron el cálculo, eso da 4 amperios. Y entonces a través de este circuito, el flujo de corriente que se está presentando en este circuito pues es de 4 amperios. ¿Listos? Bueno, entonces es para que vayan recordando lo que hicimos el día de ayer, la ley de Ohm. Este otro ejercicio, tenemos una incógnita y en este caso la incógnita es voltaje. No sabemos cuánto es, pero sabemos que para hallar voltaje utilizamos los otros dos valores. Y esos otros dos valores sí nos los dan en el gráfico. Y es intensidad por resistencia, la operación. Entonces en este caso daría así, pero no, no. La operación la tengo en el escrita. Eso muy bien. Entonces ahí es cuando sabemos que si multiplicamos 2 por 3 nos va a dar 6. Como es voltaje, vamos a colocar la V. Entonces en este caso, lo que nos está contando es que hay una diferencia de tensión en el circuito. De un punto a otro podemos, por ejemplo, medir este punto a este punto. Y cuando yo mida con un multímetro, coloque las dos puntas en el circuito, me va a medir que hay una diferencia de tensión de 6 voltios. Entonces ténganlo en cuenta ahí para ese tipo de operaciones. A veces sí respondemos así rápido, pero pues ustedes se dan cuenta, a veces no es responder rápido, sino hacerlo eficientemente. ¿Listos? Bueno, en este caso o en este ejercicio tenemos resistencia. La resistencia, no se les vaya a olvidar que se haya cogiendo al voltaje y dividiéndolo entre la intensidad de corriente del ejercicio. Entonces aquí sería efectivamente 4.5 y usted lo dividiría por la intensidad de corriente. Bueno, aunque la comillita está en la parte superior del ejercicio de esa imagen, que son comas, ¿no? Sería 0,5 y sería 4,5. Y si ustedes se acuerdan, entonces todos sean ohmios. Lo puedo representar con este símbolo que aparece ahí en la pantalla. Y para sus compañeros, solo ha habido dos. Bueno, ya saben que al dividir va a hacer esa operación, te va a dar 9. ¿Listo? Entonces en este caso 9. Como esta unidad, la intensidad de corriente es pequeñita, pues entonces no va a ser, por ejemplo, el número que me dé respuesta a un número menor a 0. Entonces no puede ir ningún 0 aquí adelante porque
el divisor es más pequeño que el dividendo. Entonces, no se les olvide. Hasta ahí un recorderis de lo que hicimos el día de ayer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cómo hallar esos tres valores, pues se va volviendo un poquito más fácil para cada uno de nosotros. Entonces, no se les olvide la ley de Ohm, que es bastante sencilla. Dibujen el triangulito si no se acuerdan. Acuérdense que el voltaje siempre va arriba. Si usted invierte intensidad y resistencia, pues igual va a dar lo mismo. Entonces, no se preocupe por los dos de abajo. Preocúpese más por el que está arriba del triangulito. ¿Listos? Bueno. Entonces, para que no se les olvide esos tres ejercicios de repasito que hicimos aquí rápidamente al inicio de la clase, y pues hallamos cada uno de los valores en cada uno de los ejercicios. Bueno, estos todavía no, pero si quieren tomarlos o tenerlos en una gráfica o si quieren anotarlos, les voy a dar unos momentos para que lo guarden, para que los anoten. Aquí hay varios ejercicios que se pueden realizar. Lo mismo es de la ley de Ohm. Si quieren van anotándolos. No hay necesidad de que los solucionen todavía. Pueden decir como haciendo las gráficas. Como recomendación siempre hagan los circuitos. Como recomendación anoten todo lo que aparece en el circuito. Entonces ahí es cuando usted va a mirar o a analizar de acuerdo a la gráfica que aparezca. A veces hay gente que lo hace con solo numeritos, pero pues después en el análisis se ve. ¿No se alcanzan a ver los números? A ver si yo tengo un zoom acá más. Ahí. Yo creo que los puedo hacer más grandes porque hoy no se salen todos del tablero. Profe, ¿sí me escucha? Buenas tardes. Buenas, cuénteme. Profe, qué pena es que hay veces que uno tiene preguntas, igual pues usted nos habla y nos habla y nos habla y pues igual quedamos, ya le está hablando hace rato y sí, pues igual no me, o sea, como que no me escucha de pronto o algo. Es que tengo una pregunta. Sí, lo que pasa es que para eso estamos utilizando el chat. Entonces, cuando tienen una pregunta, colocan el chat mientras que yo voy hablando. ¿Listo? Sí, Pues profe, también es que utilice el chat. sí, no, yo le escribí el chat igual y pues igual no me preguntó o algo y pues igual tengo una duda sobre lo que es para sacar el 4.5 sobre 0.5. O sea, no supe cómo, ¿Cómo hacer la operación? cómo poderlo sacar. Bien, hay distintas formas, pero Estoy pues embolatado ahí. usted tiene que mirar, por ejemplo, operaciones como la división o operaciones contrarias que es la multiplicación. Entonces, cuando usted hace esas operaciones con cualquiera de los dos, usted podría llegar a solucionar un problema. ¿No? Entonces, tiene que empezar a pensar los dos lados. Tiene que empezar a pensar cómo podría solucionarse la cuestión con una multiplicación o la cuestión con una división. Entonces, en este caso, cuando aparecen esos números así, pues trate de mirar cómo se comportan los números. Resulta que si usted tiene 0.5, que es la mitad de algo, en este caso el número que nosotros tenemos como unidad es el 1, entonces tenga en cuenta que al unir dos de esos 0.5, pues usted ya tiene una unidad. ¿No? Ese comportamiento le sirve para mirar que usted tiene la mitad de algo, en este caso es la unidad 1, pues le están pidiendo que cuántas veces cabe esa media porción en 4.5 porciones. Entonces usted sabe que para hallar una porción
usted necesita 2 de 0.5. Para hallar la segunda, pues van a necesitar otros 2. Esos serían 4. Para hallar la tercera, ya necesitaría 6. Para hallar la cuarta, ya necesitaría 8. Y el pedacito que le hace falta, que es el punto 5 que le hace falta, sería la novena posición o la novena opción que usted necesita. Pues ahí ese 0.5 en algún momento le tiene que formar una unidad. Trátelo de pensar que eso en algún momento tiene que volverse una unidad. ¿Sí? Entonces ahí es cuando usted empieza a darse cuenta cuántas veces cabe ese 0.5 en las 4.5 veces que estábamos dividiendo. Para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo con esas operaciones de división. Hay que recordar. ¿Listos? Tiene que practicar un poquito la división. No es complicado, es que usted empiece a analizar cómo se comportan las cosas. Entre más ejercicios haga, pues más fácil es la división. Los demás pudieron haber visto con la calculadora, sí señor, ¿listo? Pero pues la idea es que usted también analice qué pasa con esos numeritos. En este caso, mire que aquí hay muchos 0.5. Entonces esos 0.5, acuérdese cómo se comportan. Si usted junta 2 de 0.5, pues en algún momento va a tener una unidad. Entonces toca tener en cuenta. Lo puede pensar por fraccionarios. Si usted se acuerda, 0.5 es un medio. Entonces también puede echarle una repasadita a los fraccionarios y empezar a tomarlo como si fuera un fraccionario en vez de tomarlo como 0.5. Eso también se puede hacer. Entonces tiene que tener en cuenta esos ejercicios para que los practique un poquito. ¿Listo? Bueno, listo, continuemos. Ya copiaron estos ejercicios, igual ahorita los vamos a volver a ver. Entonces, me di mucho zoom, Alejandro. Para que los tengan en cuenta. Hoy les voy a contar entonces de otro parámetro que nos hace falta. Y esa es la ley de Watt. Miren que la ley de Watt es muy parecida a la ley de Ohm. Y pues también la representan con un triángulo. ¿Sí? Le colocan un triángulo también para que la cosa se facilite. Y hay una relación. Mire, esta que es la P, la conocemos como potencia. La relación es hacia estos dos valores, que es la intensidad de corriente y el voltaje. Entonces ahí ya me está hablando de una relación, esa operación o esa ley de Watt. Efectivamente, si usted se va a buscar, por ejemplo, en internet, en el chat, va a ir a mirar, por ejemplo, qué es potencia. Entonces ahí es cuando ya usted va a ver que ellos hablan de una relación. Entonces dice que la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. ¿Cómo se genera esa cantidad de energía eléctrica que se entrega? Se hace a través de una batería, por ejemplo. Entonces, para que un circuito funcione, tiene que haber una energía eléctrica que se genera. Entonces, en esa energía eléctrica que se genera, está lo que nosotros llamamos una potencia eléctrica o la potencia eléctrica de ese circuito. Por supuesto, nosotros generamos en algún momento una cantidad de energía eléctrica X. En algún momento tiene que haber un elemento que la va a consumir, que la va a utilizar. Entonces, en algún momento lo que yo voy a calcular con los otros valores es esa potencia, ya sea que tenga los valores de entrega o que sean los de salida. Pues por lo general esa relación va a existir. Va a haber una potencia que se genera, va a haber una potencia que se va a consumir. ¿Listo? Por lo general en los circuitos debería ser la misma, entonces la potencia que yo genero debería ser la misma que yo voy a consumir. Hay unas pequeñas diferencias ya cuando uno se mete en ese cuento, pero pues ya es más de electricidad y cuando vean esa parte más a fondo, se van a dar cuenta pues que hay distintos tipos de potencia. Y las potencias pues entonces tienen ciertas variaciones en lo que usted realmente consume y lo que se desperdicia.
Entonces realmente un circuito no es tan eficiente como nosotros lo calculamos acá, sino que la potencia en algún momento va a llegar a un punto en que se genera, se va a tener una potencia que se va a desperdiciar y la otra realmente sí es la que vamos a utilizar. Entonces en todos los circuitos pasa eso. Lo que pasa es que aquí la ley pues es muy básica y vamos a ver pues que es prácticamente exacto ese tipo de valor. La unidad de medida de la potencia se llama el vatio. Entonces, si ustedes habrán escuchado allá eh, cuando llevan los recibos de energía de la empresa de energía de Bogotá, ahí es cuando empiezan ellos a hablar de vatio. Entonces ellos lo cuentan, esa potencia eléctrica la cuentan y esa potencia eléctrica que le están entregando en su casa es la que a ustedes le cobran. Ahí es cuando usted empieza a ver que su recibo pues siempre tiene un valor determinado por cada vatio que le entreguen en su casa. Si ellos modifican las tarifas, pues lo que hacen es modificar la tarifa o el precio del vatio que le entregan en su casa. Para eso, pues en algún momento no se les olvide que también hay un elemento en sus casas y es un contador. Y ese contador lo que hace es verificar o hacer una operación, digámoslo así, y verificar cuántos vatios se le está entregando a la casa. Entonces, esa partecita también es la parte eléctrica, pero pues ahí es donde tiene la relación en todos los circuitos. Y como esto también es un circuito, la parte de entrega de energía eléctrica, pues también se utiliza este tipo de valor. ¿De qué lo acompañan? En general, lo acompañan de hora. Entonces es un múltiplo que tienen ellos también para determinar el tiempo que usted se consume un vatio. Entonces le entregan una potencia a usted y le dicen el vatio por hora cuesta tanto. La idea es que usted, pues, entre menos energía gaste, pues no le van a cobrar tanto por esa energía. Entonces ahí es cuando hay una relación entre la energía que se está generando y el tiempo. Realizar ese trabajo, como dice en la parte superior. Entonces esa relación, en cuánto se demora usted haciendo ese trabajo, como dice su compañero, el tiempo, aquí también dice en la parte inicial, es la proporción por unidad de tiempo, ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida en un circuito. Entonces, ¿cuánto se gasta usted haciendo su trabajo? ¿Listos? Entonces, la potencia es bastante importante para nosotros. Esa potencia entonces se puede hallar en un circuito con la ley de Watt. Y esa ley de Watt entonces me va a permitir en algún momento hallar con los valores que yo ya conozco, hallar la potencia que se genera en el circuito y la potencia, por supuesto, que se va a consumir en ese circuito. Bien, entonces mi triangulito cambia un poquito. Ya está la potencia en la parte inferior, que es el valor, digámoslo así, más importante para nosotros. Y en la parte inferior vamos a encontrar al voltaje, la intensidad de corriente. Si ustedes se acuerdan, estos dos valores que están ahí son bastante importantes, que con ellos se va a medir en algún momento cuál es la diferencia de potencial, ¿m?, para hacer el movimiento de esos electrones y cuál es la cantidad de electrones que se mueven en una unidad de tiempo. Pues por eso es que esos dos valores nos sirven para hallar la potencia, porque todos esos electrones necesitan fuerza, ¿m?, eso es un trabajo, y en algún momento hay una unidad de tiempo para mover todos esos electrones a través del circuito. Se requiere para hacer ese trabajo, por supuesto, una potencia. Si yo quiero mover algo, en algún momento tengo que hacer un esfuerzo físico. Entonces, si quiero mover una carretilla, pues tengo que hacer un esfuerzo físico. Entonces, lo que yo tengo es potencia. ¿M? Lo que yo tengo que hacer es implicar una potencia para poder mover algo. En este caso, lo que se mueven son electrones en una unidad de tiempo. ¿M? Y debe haber alguna fuerza o diferencia de tensión que en algún momento me permita calcular
cuánto es la potencia que necesito para mover esos electrones. Entonces lo que calculamos es la potencia. ¿Listo? En ese caso. ¿Por qué se puede ver esto? Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta en algún momento, hay electrodomésticos que me hablan de los watts y entonces ellos empiezan a hablar es en función de potencia. Entonces me dicen que tienen una serie de watts, funcionan con ciertos watts para que funcionen adecuadamente. Puede haber un circuito que me diga que necesita 30 watts para funcionar. Entonces en ese momento ahí es cuando aparece otra unidad de medida que es la potencia. ¿Qué se debería tener para que ese circuito funcionara o ese elemento funcionara del circuito? Es algo que le genere 30 watts de potencia, para que ese elemento pueda trabajar o se pueda mover, digámoslo así. Entonces ahí es cuando necesito algo que genere un generador o un elemento generador, por supuesto, como los elementos que ya conocemos de generadores, las baterías, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando él va a generar esos 30 watts. Mi electrodoméstico va a poder funcionar adecuadamente. Entonces este dato es importante porque hay electrodomésticos y hay, por ejemplo, adaptadores de corriente, como pasan los portátiles. Los portátiles tienen esta unidad de medida. Entonces a usted le muestran cuántos son los watts que consumen esos equipos, en este caso los portátiles. La idea es que como ustedes le están diciendo que consume cierta cantidad de watts, pues eso es lo que tiene que suministrarle y resulta que a usted se le daña el cargador del portátil. Entonces ahí es donde usted tiene que mirar cuántos watts consume, por supuesto cuáles son las entradas que tiene o la forma de la entrada de su cargador. Entonces ahí es cuando usted empieza a comprar o lo reemplaza en el caso de que no se pueda funcionar, no funcione más, reemplaza por uno que produzca los mismos 30 watts, ¿sí? En el caso del 30, si fueran 30. Entonces los valores traten de buscar siempre exactos a lo que aparecen los componentes. Si en el cargador aparece 30 vatios, la idea es que en algún momento pues usted compre un cargador de 30 vatios. ¿No? Si el componente le dice que lo máximo con que funciona es 30 vatios, entonces usted no vaya a utilizar pues, un generador que le genere más de 30 vatios, porque en algún momento pues ese exceso también puede ser perjudicial. Entonces la idea es que en algún momento tengan en cuenta ese valor de vatios. ¿Listo? Que va a aparecer en muchos electrodomésticos. Bien. Entonces, la ley de Watt, como ustedes se dan cuenta, entonces se trata en vatios. Los vatios ya es la unidad de medida. Los vatios es con una V. Cierto que yo escribía era con otra cosa. Los vatios es la unidad de medida de potencia. Los vatios, pues no se les va a olvidar que se miden en watts. ¿Listo? Ahí sí va a colocar la unidad de medida. Y la unidad de medida, pues se puede colocar W. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer entonces una prueba. En este caso, pues vamos a referirnos a los ejercicios que teníamos anteriormente. En este caso, los ejercicios que teníamos anteriormente, que les había dicho que los copiaran, vamos a coger la A como inicial para solucionar cuánta potencia necesita ese circuito para hacerlo funcionar y que se genere o que se consuman esas dos potencias que debe ser igual. Entonces, el primer ejercicio tenemos 4.5 voltios. Tenemos una resistencia de 10 ohmios. Como aquí en desafortunadamente no tenemos un valor que necesitamos que es la intensidad de corriente, entonces miren que en este ejercicio lo que tenemos que hacer inicialmente es hallar la intensidad de corriente.
para posteriormente poder hallar la potencia de ese circuito A. ¿Listos? Entonces ustedes, como ya saben hallar la intensidad de corriente, pues pueden hacer la operación. En este caso sería la intensidad de corriente, ¿cuál sería? Intensidad de corriente. Primero la intensidad de corriente. Primero estamos hallando la intensidad de corriente. Jorge por allá está anotando 0,45 amperios. Sí, señores, a la operación. Voltaje sobre resistencia. Voltaje es 45, Marlene, pero toca dividirlo por la resistencia. Por 10. Ah, pero 45 no, eso es 4.5. 4.5 dividido 10. Entonces, dividir por 10, no se les olvide que es correr la coma hacia la izquierda, tantas posiciones como ceritos tenga. Entonces, ahí lo que hicieron fue correr una posición más la coma. Lo dividieron por 10. ¿Listos? Entonces, esto me daría 0,45 amperios, no watt, amperios. ¿Listo? Ahora sí voy a utilizar la fórmula de potencia. Entonces, potencia me dice que se puede hallar cogiendo el voltaje y multiplicándolo por la intensidad de corriente. En este caso, el voltaje es 4.5, la intensidad de corriente sería 0.45. Tengan en cuenta que cuando yo estoy multiplicando por algo menor a la unidad, pues el número va a ser pequeño. Entonces el número va a empezar a reducirse, digámoslo así. 4.5 voltios sería una de las medidas. La otra sería 0,45 amperios. Entonces es como decir cuántas veces cabe el 0,45 en 4.5. También se puede utilizar, por ejemplo, la suma, como es 0.45 y lo suma con 0.45, etcétera, etcétera, y le puede dar de pronto alguna aproximación. Pero pues se va a demorar en algún momento. Bueno, ¿listos? ¿Cómo vamos con la operación? Recuerden que el número va a ser pequeñito. El número pequeñito no va a ser superior a 4. Intenten hacerla, intenten hacerla. O porque yo sé que de pronto puede alguien estar perdido, pero estos son conceptos básicos de matemáticas. Y pues nos toca practicarlo un poquito para empezar a mirar a ver cómo es que se hacen las operaciones matemáticas. Porque pues si nos devolvemos a matemáticas, entonces aquí nos gastamos las horas que no deberíamos. Bien, entonces si es un valor pequeñito, ¿m? O si es un valor reducido, entonces, por ejemplo, los valores de 20, de 200 no pueden existir. ¿Listo? Esa multiplicación lo que hace es reducir. No se les olvide. No puede llegar a ese punto de 200. No puede llegar a un punto de ser 20.
Eso sería muy grande. Y estamos multiplicando por un valor muy pequeño. Bueno, entonces por allá sus compañeros empiezan a mencionar 2,025. Entonces, eso es lo que toca tener en cuenta como valor. Y por supuesto, como esto es potencia, entonces vamos a tener la W final. ¿Dónde se genera esa potencia? Esa potencia se genera en la batería. Entonces, la potencia generada es de 2.025 vatios. En este caso, como ustedes se acuerdan, nos hablaba de la potencia generada y la potencia consumida. La potencia consumida se va a dar aquí en el otro extremo donde está la resistencia. Ahí en ese momento es que esa potencia que generamos de 2.25 vatios se va a consumir para realizar un trabajo. Supongamos que esa resistencia fuera un bombillo. Entonces en ese momento el bombillo va a encender. Entonces la potencia que le estamos generando a ese bombillo pues, es la necesaria para que le encienda. De pronto si la potencia no fuera la necesaria, pues el bombillo ni siquiera encendería. Entonces por eso es que en algún momento hablan de potencia generada y potencia consumida. ¿Listos? Vamos para el ejercicio B. En este caso, miren que nos hace falta voltaje. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es hallar voltaje. ¿Listos? Para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Y voltaje, no se les olvide que se halla multiplicando intensidad por resistencia. Bien. Entonces no se les olvide hacer esa operacióncita. Intensidad por resistencia. Muy bien. En este caso tenemos 10 voltios. ¿Listo? 10 voltios. En esos 10 voltios, que ya los conocemos, es lo único que tenemos que hacer para hallar potencia es aplicar la ley de Watt. Y potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente que pasa en el circuito. En este caso serían 10 voltios por la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente dense cuenta que es un amperio. Entonces en este caso la potencia de mi circuito es efectivamente de 10 vatios. Entonces la batería que está aquí a un ladito me está generando 10 vatios. O el elemento que esté como generador me está generando 10 vatios. Y efectivamente lo que está consumiendo es el elemento que está al otro extremo, son esos 10 vatios. Bien. Entonces, ahí estamos aplicando ley de Ohm, por aquí por un ladito, y estamos aplicando la ley de Watt de una vez, para que vayamos practicando. Entonces, vamos a ir al siguiente. Vamos a ir al C. Este está más fácil. Necesitamos hacer la ley de Ohm para hallar la potencia. No, no hay necesidad. Con este valor de multiplicación que es 0.5, nos va a dar un valor más grande de 3 o menor que 3. ¿Nos va a dar más que 3 o nos va a dar menos que 3? Sí, señor, nos tiene que dar menor. Pero por ahora no necesitamos los ohmios. Estamos hallando potencia. Bueno, si quiere hallar la resistencia, pues sí. Puede hallar, no se preocupe. La resistencia la puede hallar. Pero para mí lo importante ahorita es la potencia. Entonces en este momento, como no necesitamos utilizar la ley de Ohm, que ya tengo voltaje, que son 3 voltios, y ya tengo los amperios, que es 0.5. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno,
0.5 multiplíquelo por 3 veces. Si ustedes se acuerdan, la multiplicación es una suma sucesiva. Entonces cojas 0.5, 0.5 y lo suma por 0.5, después lo suma con 0.5. Hoy tengo el pulso terrible. Bueno, esto al final me da 1.5. ¿Listo? Entonces ahí es cuando yo digo, tenemos 1.5 vatios. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No lo quiso hacer así, entonces usted llegó y cogió el 0.5 y lo multiplicó por el 3. Y usted sabe que multiplicar 5 por 3 le da 15. Cuando le da 15, entonces usted coge la coma, la mueve los espacios que diga. Entonces aquí le pone la coma de acuerdo a los espacios que tenía en la parte superior. Le da 1.5, da exactamente lo mismo. Yo lo hice aquí con el método de suma y también se hace la multiplicación de esta forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? No se divide el voltaje con la intensidad. Estamos hallando potencia. ¿Listo? La operación que usted me dice para dividir voltaje e intensidad es para hallar resistencia. Pero en este caso, pues no necesitamos la resistencia para hallar la potencia. ¿Listo? Si usted tiene los valores de voltaje y de intensidad, pues no necesita la resistencia necesariamente. Ya que lo podemos haber hecho sin resistencia. ¿Listo? Por eso les decía que este ejercicio era más fácil porque no nos tocaba utilizar la ley de Ohm primero. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Alguien estaba utilizando ahorita el micrófono, pero se le escuchaba realmente mal y no se le escuchaba bien. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta siempre a la final de la operación siempre se multiplica, nunca vamos a dividir, siempre vamos a multiplicar el resultado. Cuando es potencia, siempre hacemos multiplicación. Cuando vayamos a hallar un valor de los tres, parece que el triangulito ya cambia. Entonces me voy a devolver la ley de... ¿Listo? ¿Qué podría pasar en este caso? Usted lo que usted no quiere hallar potencia, ¿sí? O usted le dan la potencia y, por ejemplo, le dan el voltaje. Entonces, en ese caso, su incógnita es la intensidad de corriente del circuito. O sea que en este caso la operación ya cambia. Entonces, intensidad de corriente sería igual a la potencia, ¿sí?, dividido el voltaje. Entonces, en ese caso, usted tenga dos valores, que es la potencia y el voltaje del circuito, ¿sí?, pues usted ya podría calcular la intensidad de corriente. Entonces, en ese caso sí hay división. ¿Listos? Es el otro caso que puede haber. Usted tiene potencia, ¿sí?, usted tiene la intensidad de corriente que está pasando por el circuito, ¿sí? Con eso, con esos dos datos, usted ya puede hallar el voltaje. ¿Bien? Acuérdense que ese triangulito, por eso es que es importante, que él me permite saber qué puedo hallar, con qué valores para poderlo hallar. Entonces no se les olvide que necesito dos valores para poder hallar un tercer valor. ¿Listos? Preguntas. Profe, en ninguno de los ejercicios encontramos esa explicación. La explicación ¿Sí? En ninguno de los ejercicios que estamos reflexionando. en los que estamos desarrollando no encontramos la explicación, me dice. No, que si la explicación la encontramos en alguno de los ejercicios que estamos resolviendo. La explicación en este momento, cómo se hace esa operación, la estamos viendo ahorita.
Entonces estamos aplicando la explicación que ya les estoy ofreciendo y lo estamos aplicando a los ejercicios que tenemos más adelante. Por eso es que en algún momento estamos haciendo primero la explicación y después hacemos el ejercicio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mire, por ejemplo, aquí ya estamos aplicándolo en el primer ejercicio. Eso fue lo que hicimos ahorita. Buscar la potencia con los valores que necesitábamos, ¿no? Entonces, aquí va el otro ejercicio que estamos haciendo. Aquí, si usted se da cuenta, nos tocó primero utilizar ley de Ohm. Eso fue lo que vimos ayer. Y después, si utilizamos la ley de Watt para hallar la potencia. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. De a poquitos, de uno en uno. Aquí allá vamos en el tercero. Listo. Vamos a pasar al cuarto. O sea, que hay Se le está cortando. ¿Qué le parece si escribe en el chat la pregunta? Y pues los otros dejan un momentico de escribir y su compañero nos escribe la pregunta en el chat. El que está hablando no se le escucha. ¿sí? Entonces, por favor, escriban si no puede, Eso se saca por ley. Por favor, colóquelo en el chat. Los demás dejen de escribir, Se saca la ley no digan nada, de tranquilos. Watt, ¿sí? Para poder hallarlo. Que se le escucha entrecortado. Utilice el chat. Escríbalo un momentico en el chat. Tranquilo, lo otro lo esperamos fresco. Escriba en el chat. Brandon, gracias por escribir tanto. Tenemos que su compañero nos dé la pregunta ahí, que el micrófono pues no funciona bien. Si quieren, entonces los demás vayan realizando el D. Sí, Carlos, en algún momento yo tengo que trabajar con las dos leyes. Pues depende de lo que esté haciendo, pero usted se dio cuenta en la primera, en la A, nos tocó buscar el valor de intensidad de corriente, como aparece ahí en el ejercicio. ¿Sí ve que la intensidad de corriente tiene una interrogación? Entonces, si yo no hallo la intensidad de corriente, pues yo no puedo utilizar la ley de Watt. Entonces, tengo que buscar otra ley. En algún momento me encuentre esa intensidad de corriente. Y es cuando utilizamos la ley de Ohm, sí señor. Si usted mira el segundo ejercicio, el B, está en la pantalla, entonces ahí se cambió la cosa, pero pues igual nos tocó utilizar ley de Ohm. ¿Por qué? Porque resulta que el voltaje no existe o no es claro para nosotros cuál es el voltaje del circuito. Resulta que necesitamos en algún momento el voltaje. ¿Listo? Independientemente de cómo se saque, Carlos, en esos dos escenarios, fue el A y el B, nos tocó utilizar primero la ley de Ohm. ¿Listo? Cuando lleva 0.5 o algo, solo la de Watt. No, esos 0.5 y esas cosas son los valores que nos dan en el ejercicio. Ahí sí depende qué valores nos den. Los valores pueden ser cambiantes. Entonces eso tiene que determinarlo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, si se da cuenta en el C, en ese C no tuvimos la necesidad de hallar ni voltaje ni intensidad de corriente. Entonces ahí es cuando ya yo no tuve la necesidad de utilizar la ley de Ohm. Que no tenía la necesidad, porque lo importante era sacar la potencia. ¿Listo? Lo importante en ese momento era sacar la potencia. Bien, pues vamos ahora sí al D, antes de continuar. Entonces dense cuenta que aquí sí tenemos que hallar la ley de Ohm, que no tenemos la intensidad de corriente. ¿Listo? Entonces la intensidad de corriente, con la ley de Ohm, ahora sí, la vamos a hallar con voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Esos dos valores sí los tengo. Entonces
a coger el 3, lo voy a dividir entre 20. Eso me da José por ahí me dijo que 0.15. Wilmar 0.14. Allá Marilyn también me está diciendo que 0.15. Bien. Entonces, nos damos cuenta que lo que tengo que sacar primero es la intensidad de corriente. Y en este caso, pues me dio 0.15. Y en este caso, como es intensidad de corriente, amperios. Ahora sí, voy a hacer, voy a coger la ley de Watt, donde me dice que potencia es igual al voltaje, que en este caso son 3 voltios, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la intensidad de corriente. En este caso sería 0,15 amperios. Uy, se me acabó la hojita. ¿Listos? Ahora sí, ese 0.5 lo van a multiplicar por 3. Hagan la multiplicación normalito y después le colocan las comas. En este caso la coma son 2 posiciones. Multiplique 15 por 3. Le da 45. 15 por 3, 45. Y le corre 2 posiciones. O sea que me le da 0.45. Corre la coma 2 posiciones a 0,45. Entonces estos serían vatios. Muy bien. Con la W serían vatios. Las 2 posiciones que yo estoy corriendo en la multiplicación no se les olvide. Entonces, hallamos la potencia del circuito D o del ejercicio D. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, la fórmula me dice que la potencia se saca multiplicando voltaje por intensidad. Pues así es la fórmula de la ley de Watt. Si no, no se les olvide que también hay un triangulito. Les voy a devolver aquí al triangulito. El triangulito. Potencia está en la parte superior. Voltaje e intensidad están en la parte inferior. Entonces, por eso es que ya cambiamos de ley y se llama ahora la ley de Watt. Listo, estamos aquí entonces. Mayra es muy grande. Grande ese valor de 0.6. Bueno, listos. Voy a copiar un momentico el ejercicio. Sí, está dando un valor muy grande. Que el número grande que es resistencia, ese 20 es harto. Entonces, cuando coge el 3 y lo divide, pues tiene que darle un número bien bajito. Listo, voy a colocar aquí otra hoja con lo mismo. Listo, hagamos el ejercicio E. Hagamos el ejercicio E. Necesitamos utilizar la ley de Ohm. El triángulo no se le vaya a olvidar. Para la ley de Watt, la potencia está en la parte superior y el voltaje, la intensidad de corriente están en la parte inferior. Pues si usted quiere hallar el amperaje, mire cómo tiene que operar los otros dos. Con una división. ¿Listo? Eso es que ese triangulito de la ley de Watt también es útil.
Bueno, en este caso la intensidad de corriente, como tengo que hallarla primero, entonces toca coger a 6, dividirlo por 10. Y entonces efectivamente nos da 0.6 amperes. Entonces 0,6 amperios. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer si ya tenemos amperios? Ya tenemos voltios. Podemos hallar la potencia. Entonces la potencia va a multiplicar a esos dos. 0,6 lo va a multiplicar por 6. Ojo, cuánto se corre la coma, no se puede correr tanto. ¿Listo? Hay unos que están corriendo la coma 2 posiciones, entonces no se puede correr 2, solo una posición. ¿Listos? Para que eso no se vayan a pasar con las comas. Sí, porque imagínense nosotros contando 36 vatios a 3. Eso sería complicado, Oscar. Entonces, las posiciones también son importantes. ¿Listo? La cantidad de números que haya después de la coma, pues en algún momento estamos tomando 2, pero pues en este caso no lo estamos utilizando. Pero en este caso es correr la coma si nos importa. ¿No listos? ¿Cómo nos fue? Nos da 3.6 vatios. Si tuviéramos ese número, pues lo podríamos aproximar a 6.6 o a 6.7 en determinado caso. Pero si tenemos ese número, dense cuenta que en algún momento la operación nos va a dar un poquito distinta para muchos. O sea, los que lo aproximen a 6.6, de pronto les da un valor, y los que lo aproximen a 6.7, a 67, perdón, les va a dar un valor. Entonces ese número es bastante complicado de manejar, porque depende cómo lo aproxime la gente. Pero pues uno tiene en cuenta que en las operaciones va a aparecer esa pequeña diferencia, que pues, más de uno lo va a tomar distinto. Más de uno va a tomar el 0.66 y el otro va a tomar el 0.67, por ejemplo. Cambia el resultado, pero es muy poquito lo que varía. Claro, tocaría ser muy preciso y entre más preciso es mejor. Pero aquí no estamos siendo tan precisos. En la práctica, cuando se mira electrónica, entonces en algún momento los valores que son así larguitos sí se ven. Es más común verlos. Y las variaciones se ven en las operaciones, claro. Cuando uno hace las operaciones ahí es donde se da cuenta que efectivamente esos valores varían. Depende de lo que yo tome. También me van a variar. Pues a veces la gente se asusta porque la operación no le da exactamente como le dio en un ejercicio. Pues uno sabe que la variación es mínima. ¿Listos? Bueno, entonces hagamos el F. Hagamos el ejercicio de F. En este caso necesitamos calcular el voltaje, porque el voltaje pues no lo tenemos. No se les olvide que calcular el voltaje va a requerir de la ley de Ohm. Y entonces la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso, pues la intensidad de corriente es 0,1 amperios y la resistencia es de 10. Si usted hace esa multiplicación, ¿cuántos voltios le da?
Bien, efectivamente, entonces, para los que dijeron 1 voltio, pues efectivamente eso da 1 voltio. ¿No? Ahora, como la idea es hallar la potencia con la ley de Watt, pues vamos a requerir el voltaje y la intensidad de corriente. Entonces lo que hacemos es una multiplicación para poder hallar la potencia. En este caso sería 1 voltio por la intensidad de corriente, que sería 0.1. 1 por 0.1. La fácil es la tabla del 1. Entonces acuérdense que la tabla del 1 no modifica el valor, o sea que la tabla del 1 me va a decir que eso me da 0.1. Y entonces 0.1, en este caso como es potencia, serían vatios. ¿Listo? Entonces, todo lo que usted multiplique por 1 pues queda igual. 0.1 por 1 me da 0.1. Y en este caso le coloco W. Esta es la potencia entonces. Ese sería el ejercicio F. Vamos al G. Pues hagamos el G. No necesitamos hacer la ley de Ohm en este caso. Si usted se da cuenta, tenemos ya el valor de 30 y tenemos el valor de 0.5. Entonces, dice la potencia es igual a 30 voltios multiplicado por 0.5 amperios. ¿Listo? Entonces usted tiene que empezar a mirar que hay una sola posición, empezar a mirar que es una multiplicación, que usted tiene un valor que es 30 y que tiene que multiplicarlo por 0.5. 0.5 o puede hacer la operación con fraccionarios, que es 1/2. Sí, señor, con fraccionarios ya sería de esa forma. ¿Listos? 0.5 por 30, entonces me daría 15 vatios. La potencia del circuito se está generando en el generador, en este caso sería una batería, sería de 15 vatios. Lo que se consume, aunque todavía no sabemos cuál es la resistencia, pues porque no hicimos la operación, pero ya sabríamos que la potencia que consume esa resistencia serían de 15 vatios. Ahí ya tenemos la operación suelta. Si nos pidieran potencia únicamente. Entonces, y este último ejercicio, que sería el H. En este caso necesitamos utilizar ley de Ohm. Señor, eso daba esos ohmios. Listo, aquí necesitamos entonces ley de Ohm, porque no tenemos la intensidad de corriente. Entonces primero nos hubiera tocado hacer la ley de Ohm, o nos toca hacer la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Para después sí poder hacer la ley de Watt. Entonces, potencia es igual a voltaje por intensidad. Listo. Entonces serían 3 dividido 200. Entonces acuérdense de las posiciones. Ese número 200 es grande.
Entonces va a ser un 0, algo bastante pequeñito, digámoslo así en términos de tamaño. Está muy grande. El de 0.15 está muy grande. Todavía le falta una posición. ¿Listos? Entonces, el amperaje nos dio 0.015 amperios. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 3 voltios. Y ese 0.015 amperios sería en esta posición donde lo estoy escribiendo para poder hallar la potencia del circuito. Bueno, ¿listos? No se les olvide entonces, aquí ya sacamos la potencia, cogimos este 45, lo multiplicamos por 3 y pues realmente lo que sube es las dos cifras que tenemos al final, 45. No pasa todavía a la siguiente posición cuando lo multipliquemos. ¿Listo? Entonces tendría que ser mucho más voltaje para que pudiera pasar de 45. Bueno, listos, listos, ¿cómo vamos? Si salió, no salió. Bien. Entonces ya hicimos hartos ejercicios. Bien, para que tengan en cuenta que cómo se puede utilizar esas dos operaciones, esas dos leyes, la ley de Ohm, la ley de Watt, ahora que la estamos teniendo en cuenta. Entonces toca es practicar multiplicación y división, eso sí es importantísimo. Practicar, practicar y practicar. Esas operacioncitas le queda a uno más fácil. Para tomarse un poquito de tiempo. Y ahí sí, pues a ustedes les es más fácil que les aparezcan los resultados y que le hallen la respuesta más fácil. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones. Sí, Brandon, eso es lo que toca practicar. Lo que toca empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, yo les decía que este 15 no iba a cambiar mucho, porque si usted se acuerda, que tiene que multiplicar es 3 veces por 3 voltios. Entonces, multiplicar también es una operación que es muy parecida a la suma. Realmente la multiplicación es una suma sucesiva. Entonces, usted le suma aquí otra vez 0.15 y le suma otra vez 0.15. Usted sabe que la primera suma le da 0.30, la siguiente le da 45. ¿Sí? Si llegara a ser más grande que 99, pues entonces en algún momento ya usted afecta la siguiente posición. ¿Mm? Eso es uno de los que uno mira. Efectivamente, pues no se vaya a pasar. Para tener en cuenta a ver hasta qué tamaño puede llegar el número. No se puede aproximar a 1.6, sí. Usted le dio, no sé, si el 15 le dio con una serie de números atrás y resulta que esto es un, no sé, 0.0159, ¿sí? Y un 9 periódico. Periódico es cuando se repite el mismo 9. Entonces este es ese 0.05.
0.15.9999 se podría aproximar a 0.16. Si da 0.15.6 también hay gente que lo aproxima a 0.16, pero hay gente que ya le quita ese 6 y lo aproxima es hacia abajo. Entonces quedaría 0.15. Eso ya depende cómo la gente lo vaya a tomar. Pero tenga en cuenta la operación con 0.015, la operación con 0.16 le va a variar un poquito. ¿Listo? Entonces aquí al final no me hubiera dado 45. No son valores muy pequeños, no afecta al circuito. Pero hay momentos en que sí se necesita un poquito de precisión en el cálculo. Pero en los circuitos casi no. El valor es minúsculo en este caso. En este caso, como le estaba diciendo, entonces si aquí cogiéramos 16 y lo multiplicáramos por 3, entonces esto ya no me daba 45. Y entonces aquí ya el valor cambia. Y me hubiera dado 0,048. ¿Listo? Ahí es cuando va a tener en cuenta estas variaciones. Uno le pudo haber dado 0.045, al otro que tomó 16 o 0.016, pues le dio un poquito más. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay ningún problema? Bueno, vamos a ver si puedo entrar aquí al simulador un momentico, al que estaba utilizando el día de ayer. Diseños recientes, ya se logueó con mi usuario. Listo. Bien, tengo este pequeño circuito. Le voy a decir modificar. Listos, tengo este pequeño circuito entonces. Recuerden que lo que está en la parte inferior es una protoboard. Tiene una característica y es que tiene esas perforaciones para poder colocar los componentes. Y en algún momento del lado derecho pues tengo unas baterías. Coloqué dos porque pues para que se den cuenta que cada circuito digamos que es independiente. Ese circuito independiente pues está alimentado cada uno por su propia batería. En el caso del circuito, por los colores, ya un momentico le cambio los colores. Sí, en este momento no había cambiado los colores, entonces ya le voy a cambiar los colores. Bueno, pero solo la batería, los otros no me interesa. Ahorita no voy a cambiar los colores de los otros frescos. So, bien. La batería, entonces acuérdense que está la parte negativa de la batería. Está conectada a la línea negativa de la protoboard. Lo mismo pasa en la parte inferior. El negativo está colocado a la parte negativa de la protoboard. El positivo está conectado a la parte positiva de la protoboard en la parte de abajo. Y en la parte de arriba el positivo está unido con el positivo de la protoboard. ¿Listo? O sea, ya tenemos el positivo y el negativo de la batería. Lo que tenemos entonces a continuación son elementos que ustedes ya conocen o que ya habíamos visto en la primera simulación que hicimos. Y son LED, que son bombillos. Aquí tengo uno de color azul, tengo uno de color rojo, tengo uno de color naranja. ¿Listos? Adicionalmente, para que estos LED no se quemen, entonces estoy utilizando este simbolito que se llama una resistencia. Entonces, esa resistencia lo que va a hacer es proteger a mi circuito. Proteger de mi circuito para que esos LED no se vayan a quemar.
Si no tuviera esa resistencia, entonces lo más probable es que nuestros LEDs se fundan, se quemen. Entonces ahí es donde voy a tener problemas. Bien, entonces están los dos ubicados. Y pues para probarlo, que esté funcionando, se puede iniciar la simulación y cuando se inicie la simulación nos vamos a dar cuenta pues que todos los bombillos en los dos lados están encendiendo. ¿Listo? Las resistencias, como está preguntando su compañero, las resistencias no tienen polaridad. ¿Listo? En este caso las resistencias sí son componentes que para este circuito que está aquí no tienen polaridad. Yo le puedo dar la vuelta, no pasa nada. ¿Listo? Para el caso de los LED sí tienen polaridad. Entonces los LED sí va a tener en cuenta la polaridad. Pero pues si usted se da cuenta en el dibujito cuando lo acerque, o cuando usted se acerque a ese LED, se va a dar cuenta que una patica no está recta, sino está como hacia un ladito. En este simulador, entonces, los valores de resistencia los podemos manejar con circuitos, no se preocupe. En este caso, entonces, el LED ¿sí? tiene un lado que se llama el ánodo y el otro que se llama el cátodo. Eso es para referenciar los positivos y los negativos. Entonces, el cátodo positivo y el ánodo negativo. Entonces, ahí es donde toca empezar a mirar ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita no nos preocupemos por eso. Tranquilo, solo nos vamos a mirar. ¿Listo? Si llegara el caso de pronto que usted lo conecte al revés, pues hay simuladores que se dan cuenta de los errores, le va a decir efectivamente que está mal colocado o ni siquiera va a encender. Entonces ahí es donde usted se tiene que dar cuenta si funciona la cosa o no. Bien. Llegamos entonces y lo vamos a mirar como si estuviéramos entrando por el positivo. Vamos a llegar a la resistencia. Vamos a pasar por este cablecito. Vamos a entrar al LED. Vamos a salir LED. Vamos a llegar a un cablecito. Que es el de la mitad que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, se pasa al LED rojo. Vuelve y sale por el siguiente cablecito. Entra al amarillo. Vuelve y sale al cable. Ese cable nos vuelve otra vez negativo. Entonces ese circuito tiene una característica. ¿Cuál sería la característica de ese circuito? Sería en serie. ¿Listo? Porque todos sus elementos están uno detrás del otro. Si usted se da cuenta, primero llegamos al azul, después llegamos al rojo, después llegamos al amarillo. Empezamos a entrar por la resistencia primero. Entonces eso es una característica de organización de los circuitos en serie. ¿Listos? Hay una secuencia, sí señor. Entonces un elemento está detrás del otro. Hay una secuencia de elementos. Si contamos todos los elementos, pues primero estuvo la resistencia, después el LED azul, después el LED rojo y después el LED amarillo. ¿Listo? Todos conectados por un cablecito. Claro, usted se puede ahorrar los cablecitos, pero pues más visual es con cablecitos y se ve como más bonito. ¿Listos? En el siguiente, o en el que está en la parte de abajo. Vamos a entrar, por ejemplo, por el rojo, del lado positivo, en la parte de abajo. Vamos a seguir el cable. Llegamos a la resistencia que está en la parte de abajo. Y aquí entramos a una línea que es la 19. La 19, si ustedes se dan cuenta, está colocado el LED verde. Si yo lo quito, me movió. Yo lo quito, el rojo también está en la misma posición, ¿sí? Está iniciando en la terminal 19 o en el punto 19. Y el azul está haciendo lo mismo. ¿Listo? Está empezando en la línea 19. Ustedes ven ahí tengo seleccionada la línea 19. ¿Listo? Y entra
en este caso al LED azul, y sale por el cablecito negro. Entonces la secuencia vendría entrando todos los elementos por 19, salía por 18 y hace todo el recorrido. Entonces ahí es cuando en algún momento voy a colocar otra vez los elementos. Aquí va el rojo. Y a este le voy a colocar color amarillo, puede ser, o naranja. Naranja. ¿Están colocados en qué forma? ¿Cómo sería la conformación de esos elementos? ¿Cómo sería la organización? Paralelo, muy bien. ¿Esos? Entonces ahí es cuando tenemos un circuito. Miren cómo sería el comportamiento de un circuito cuando está encendido. Pues cuando está encendido, los LED en ese momento están funcionando. ¿Listo? Todos los tres se encendieron. ¿Qué pasaría en el momento en que yo dañe la secuencia del circuito que está en la parte superior? Entonces voy a quitar el rojo. Está en la mitad. Le voy a dar iniciar simulación. Voy a iniciar la simulación. Si ustedes se dan cuenta en la simulación, ya el circuito en serie no enciende. ¿Por qué? Porque usted cortó el circuito. Entonces resulta que entre 14 y 15, en la parte superior, los dos que estoy señalando, entre 14 y 15, no hay nadie. Como no hay nadie, el circuito está abierto. Entonces, usted quite un elemento del circuito en serie, deja abierto el circuito. En algún momento, pues, no va a funcionar. Entonces, ahí es cuando lo que pasa con todos los circuitos en serie. Voy a agregar el LED de nuevo. Voy a iniciar la simulación. Se van a dar cuenta que otra vez volvió a funcionar el circuito. Entonces, la falta de un elemento en ese caso sí nos afecta. Bien, en el caso de serie. Ahora, ¿qué pasa aquí con paralelo? Vamos a quitar el rojo. Voy a seleccionar el rojo. Lo voy a borrar. ¿No? Y voy a iniciar la simulación. ¿Qué pasó ahí? Si todos los circuitos abiertos no funcionan. En el caso de quitar el LED rojo arriba, lo que hizo fue abrir el circuito y no va a funcionar. En la parte de abajo, entonces, ¿qué sucedió con el circuito en paralelo? Yo quité el LED rojo, lo eliminé, lo quité. ¿Qué pasó en la parte inferior? Pues los otros dos LED, sí, quité el LED rojo, bombillito rojo lo quité. ¿Qué pasa o cuál es el comportamiento del circuito de abajo? Como él no está abriendo el circuito, porque el circuito viene a través del cable verde, pasa por la resistencia, llega a la posición 19, pasa a través del LED, por ejemplo el amarillo, pasa a la otra patica y después hace todo el recorrido. Si ve que en ese momento el circuito no se está abriendo, en ningún momento hay una apertura del circuito. Todavía están los LED en esa posición. Entonces ahí efectivamente pues el circuito no se afecta. Entonces, voy a quitar el amarillo. Y pues por supuesto como el circuito tampoco se va a abrir, el azul sigue estando encendido. Entonces miren cómo es el comportamiento en este caso cuando uno lo observa en las simulaciones. Lo mismo pasaría en la vida real. Por ejemplo, si usted hace un circuito de alimentación en serie, ¿qué va a pasar si quita uno de los elementos? Por ejemplo, un bombillo. ¿Y qué pasaría en el caso de que usted tenga un paralelo y usted quitara un bombillo o dos? Entonces usted se da cuenta que el circuito igual sigue funcionando. Entonces tengan en cuenta esos dos comportamientos porque son bastante útiles a la hora de mirar cómo se analizan los circuitos. Voy a volver otra vez a colocar el LED. Voy a encender. Igual el circuito funciona. La idea es que ustedes también analicen eso en los simuladores. Ten en cuenta cómo funcionan las cosas. Por
Para que tengan en cuenta entonces cómo funcionaría un circuito en serie y uno en paralelo. Vamos a suponer que usted ve una instalación eléctrica y resulta que usted creó un circuito en serie y alimentó con bombillos o cerró el circuito a través de los bombillos. Entonces en algún momento si usted lo hace en serie, pues se van a apagar todos con el mismo interruptor. Y en el caso de que aparezca una falta o se dañe uno, entonces ahí también va a apagarse el resto. Entonces ahí es donde uno comprende que efectivamente los circuitos en la casa, pues no todos están en serie y no es tan común utilizar la serie. Es más común utilizar el paralelo. Usted apaga con un interruptor, se apagan todos. Pero si falta un bombillo, usted tiene la oportunidad de encender el resto de los bombillos. Efectivamente, pues su casa queda iluminada pues con 2 bombillos. Y el tercero, pues toca esperar a que usted compre uno y lo reemplace. ¿Listo? Eso entonces es también importante tener en cuenta cómo son las combinaciones entre serie y paralelo y cómo funcionan en un simulador. Bombillitos, así de sencillo. Si tenemos la oportunidad de hacer laboratorio, pues la idea es que ustedes monten un circuitico así y demuestre cómo se funciona el serie y cómo funciona el paralelo. ¿Listos? Esa sería una práctica que podríamos hacer. Y la medición, por supuesto. Bien, jóvenes, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, la idea es que ustedes monten un circuito en serie y uno paralelo. En uno de los puntos dice que lo monten. Entonces la idea es que usted monte un circuito así. Perfectamente puede montar uno como que yo lo acabo de montar. Sencillito, resistencia y tres LED para demostrar el serie y paralelo. ¿Listos? Una pregunta. Cuénteme. Yo puedo pasar de la protoboard, digamos, donde están los paralelos en serie, le puedo pasar un cable y compartir energía de un lado. Sí, señor. Entonces, no es común porque lo que pasa es que se ve como feito. Pero ya le voy a hacer la prueba. Yo voy a seleccionar los cables de abajo. Los voy a eliminar. Voy a tender un cable del verde, perdón, positivo, hasta el otro positivo. ¿Listo? Le voy a colocar el color rojo para que usted se acuerde cuál es. Y ahora voy a hacer lo mismo con el negativo. Entonces del negativo al otro negativo. Y le voy a colocar color negro para que se acuerde. Ahora, lo único que nos podría salir mal es que casi no se vea la iluminación, que es una batería alimentando 2 circuitos, pero pues vamos a ver. No le quitamos bombillos para que funcione. Ahí efectivamente los 2 circuitos pues funcionan. ¿Lo ven? La batería alcanza a funcionar con esos 2 circuitos funcionando. Pero el problema es que sí ve que tuve que hacer, tender cablecitos entre las 2 posiciones. Positivo y negativo, en la de abajo y la de arriba. Eso es lo que tocaría hacer en una protoboard. ¿Listo? Y en un simulador lo puede hacer. No hay ningún problema para que usted tenga en cuenta cómo se manejan los caminos. Usted se acuerda de este camino de abajo que está positivo, el que estoy seleccionando ahorita, es uno solo. Pero no es el mismo positivo que está en la parte superior donde tengo conectada la batería. ¿Listo? Las posiciones en el centro no se manejan de la misma forma. Se manejan es en grupitos como están numerados. Entonces la idea es eso. En la vida real también esos son cables, sí, pero no es normal hacer ese, y menos en un circuito tan pequeño. No es normal tender unos cables así. ¿Listo? Pero sí se podría hacer, no hay ningún problema. Es más común verlo cuando unen muchas. Entonces, por ejemplo, aquí ponen una protoboard y al lado le pegan otra protoboard y después otra protoboard y después otra protoboard. Unen muchas protoboard.
Cuando unen muchas, pues la idea sí es alimentarlo de esa forma. Pues se va a llenar de cables, eso sí. Listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Voy a detener la simulación. Pero ahora no le vaya a pegar la batería, ¿no? Ya unimos los dos, el positivo, los dos positivos y los dos negativos, ya los unimos. No le vaya a meter otra batería así de chévere. Buenos. Arduino es que de pronto si hacen alguito en electricidad, pero es que lo más que Arduino ya tiene todo hecho. Entonces uno no se mete allá tan Arduino porque ya casi todo está hecho. El circuito ya está montado, solo toca es como configurarlo. Y eso es más de electrónica. ¿Listo? Y Arduino pues sirve pero para hacer otros tipos de trabajos más avanzados. Pues la idea sería meterse por electrónica, sería meterse por una ingeniería electrónica y pues ahí sí le utilizaría o le sería más fácil utilizar Arduino. Aunque Arduino, esos manes ya de electrónica ya o Arduino les parece un juguete, entonces los manes diseñan sus propios circuitos. ¿Listo? En algún momento puede haber un corto, sí, puede haber un corto. ¿No? Depende cómo yo lo conecte, puede haber un corto. ¿Listos? Arduino para su compañero que está creando es como una tendencia que tienen. Entonces lo que hacen es crear unas tarjeticas ya hechas, como esta azul que aparece ahí. ¿Listo? Esa que dice al lado derecho Arduino 1.3. Ya está hecha, ya tiene una serie de comportamientos, ya aparece ahí en la pantalla. Entonces ahí ya usted lo que hace es utilizarla de acuerdo a lo que necesite. Eso ya está hecho, ¿no? Ya tiene con unos componentes soldados, ya tiene resistencias, ya tiene hartas componentes ahí ya juntos. Solo pues que como ya está hecha, pues la gente utiliza sus propiedades para hacer ejercicios. ¿Listos? Bueno, sí, porque en algún momento todos esos circuitos que usted tiene internamente tienen algún comportamiento, pero ese comportamiento depende de lo que usted le diga, que haga. Por eso en algún momento todo está relacionado con programación. Usted tiene que programar el elemento electrónico para que haga algo. ¿Mm? Si le cambia la programación, pues entonces tiene que hacer otro comportamiento. Se puede usar junto con la protoboard, sí, sí, para eso está diseñado estos simuladores. Para que Arduino se junte con estas protoboard, usted monte una parte del circuito en la protoboard y Arduino pues haga el resto. ¿Mm? De acuerdo a lo que haga el famoso Arduino, por ejemplo, el que estaba colocando ahí que se llama el R3. Entonces toca primero buscar el manual de qué hace el Arduino R3 para saber qué me va a botar y cómo conectar. ¿Mm? ¿Se lo puedo conectar a una protoboard? Sí. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. La idea es simular entonces esos elementos. ¿Listo? La idea es que en ejercicio pues, hagan esto. No tenemos que hallar valores, no se preocupen. Las resistencias pueden estar en el valor de un K como aparece por defecto. Entonces no se preocupen, ahorita no estamos modificando los valores de las resistencias. Entonces ahorita solo es ubicar posiciones, ubicar cómo está organizado y ver que sí funciona con las pruebas. Como por ejemplo la que acabo de hacer. Si quito un LED, el circuito en serie ya no funciona y si quito un LED en el paralelo, pues el circuito ahí sí funciona. ¿Listo? Bueno. Eso ya es programación y pues a nosotros no, eso de meternos con Arduino no va dentro de nuestra carrera. ¿Mm? Va más en electrónica. Bien. Listos. Pregunta hasta ahí. No hay ninguna pregunta. Bien. Entonces, pero vamos a dejar hasta ahí. Como les decía, voy a tener un momento en la grabación.